de un milagro. Un niño, José Ignacio Ureta, que le dicen el niño milagro. ¿Quieres saber por qué? Veámoslo. A ver. Recibimos un llamado por teléfono, nos dicen que José Ignacio está gravísimo, que tiene una hemorragia en muchos órganos del cuerpo. Esa fue la información que recibimos. Y que nos fuéramos inmediatamente a la clínica. Ese mismo día, cuando salen los doctores de la reanimación, el doctor nos quiere contar lo que va a pasar y se acerca a mis papás y a mis suegros y les dice a quién se encomendaron. Esto no tiene una explicación, que nosotros no podemos explicar esto. Uno siempre escuchaba los milagros como que sucedían en otras partes, además, ¿eh? Y siempre en Polonia, en Rusia, etcétera, pero jamás, nunca verlo de tan cerca y sobre todo además mi hijo en definitiva. José Ignacio, a las 10 semanas, cuando yo lo estaba esperando, nos dicen que José Ignacio viene con un problema a los intestinos, que en el fondo los intestinos vienen afuera, y alrededor de 2 semanas después nos confirman este diagnóstico donde José Ignacio se le declara un onfalocele propiamente tal. Pensamos que esto era algo sencillo porque nos habían explicado que era solamente cerrar una pared abdominal, pero el día que él nace a las 37 semanas con un peso de 1,7 kg. Yo estuve un mes en la clínica para poder lograr que él estuviera un poquito más gordo, porque era muy chiquitito. Nos informan que viene además con un problema al corazón que es tetralogía Fallot. Y recibimos un llamado por teléfono, nos dicen que José Ignacio está gravísimo, que tiene una hemorragia en muchos órganos del cuerpo. Esa fue la información que recibimos. Y que nos fuéramos inmediatamente a la clínica. Yo escucho eso porque además yo recibí el llamado y dije hasta aquí nomás llegamos, porque dije un derrame en el pericardio, en el corazón, luego de la operación que había sufrido, dije aquí lo que tengo que hacer es ayudar a la Susana a enfrentar que José Ignacio se nos va. Mi mamá fue la que nos presentó a don Álvaro. Ella había tenido una operación y en algún minuto ella se sintió que la compañía de don Álvaro le había ayudado mucho en esa operación. Y esto fue cuando nos dieron el primer diagnóstico, que lo más probable es que esta pared abdominal no se cerrara. Y nada, la mamá dice, encomiéndense a don Álvaro, nos pasó una estampita y yo desde ese minuto empecé a rezarle. Bueno, de hecho me la ponía hasta incluso en la guata. Entonces, bueno, empecé a rezar y ya llegó un minuto que me la sabía de memoria y no necesitaba ni siquiera la estampita. Y me la aprendí y no paré nunca más de rezarle. Y ella insistía en el rezo. Y eso a mí me llamó la atención, porque al mirarla de esa manera, que en verdad que era como que se hubiese solamente sumergido en esta confianza y esperanza de que Dios le iba a ayudar, es que yo también, hubo un minuto en que yo también me confié en que José Ignacio lo sacábamos adelante. En el fondo esto fue también como pensar que yo tuve como te contaba, como un diálogo con don Álvaro. Le dije, oye, don Álvaro, ¿tú me ayudas? Por favor, ayúdame con esto que para nosotros es tan importante. Y yo después escribo o cuento la historia, cuento lo que tú nos ayudaste, etc. Y lo mismo también, yo diría que en algún minuto de todas estas crisis de José Ignacio en la clínica, como que yo me rebelé un poco y le decía, Dios, tú me dijiste, yo me comprometí contigo en mi matrimonio cuando nos casamos con Javier, que íbamos a educar a los hijos en la fe, y aquí tú no me estás dando ni siquiera la posibilidad. O sea, por favor, déjame terminar esta tarea. O sea, no me vas a dar ni la posibilidad, yo quiero tener esa posibilidad con él. Bueno, ese mismo día, cuando salen los doctores de la reanimación, el doctor nos quiere contar lo que va a pasar y se acerca a mis papás y a mis suegros y les dice a quién se encomendaron. Esto no tiene una explicación, que nosotros no podemos explicar esto. Pero uno como mamá, en el fondo está viviendo un proceso de tanto nerviosismo, de tanta preocupación, y yo de la verdad que estaba preocupada solo de lograr sacarlo adelante, que yo no dimensioné esto que dijo el doctor. Sabíamos que lo habían reanimado, etcétera, y cuando lo dieron de alta y pasaron un par de años, yo siempre era como, sí, lo reanimaron, pero no le di una importancia porque efectivamente escribí inmediatamente una carta contando lo que había pasado. Pero llegar a dimensionar lo mal que estuvo fue recién en el año 2007 cuando los doctores, que fue Felipe Joycer y José Ignacio Rodríguez, escribieron su testimonio y contaron todo lo que había pasado. Y ahí, de verdad que nos dimos cuenta de que esto había sido mucho más grave de lo que yo me imaginaba. Es impactante, no cabe duda, porque uno siempre escuchaba los milagros como que sucedían en otras partes, además, ¿eh? Y siempre
en Polonia, en Rusia, etcétera, pero jamás, nunca verlo de tan cerca y sobre todo además mi hijo en definitiva, es muy fuerte. Yo siempre he estado convencido de que los milagros siempre suceden, ¿eh? Lo que sucede es que este está ultra confirmado, lo confirmó el Papa. El hecho de que el Vaticano haya reconocido este milagro como un milagro oficial viene a confirmar lo que nosotros ya sabíamos, que José Ignacio es un milagro. Pero esto simplemente para nosotros es darle gracias a don Álvaro. Sirve para darle gracias a don Álvaro y para volver a decir, don Álvaro es el que intercedió ante Dios para que José Ignacio pudiera seguir viviendo. Yo en un principio no tuve esa fe y esperanza porque vi que los hechos reales indicaban que José Ignacio moría. Pero si no hubiese sido por la persistencia, por la fe y la esperanza que le imprimió la Susana, José Ignacio no lo tendríamos acá. Ese es el mejor ejemplo. Y eso ojalá que la gente pudiera practicar. Tratar de vivir estos momentos acompañados con alguien que te esté acompañando, que te dé fuerzas para seguir rezando, para que te dé fuerzas para luchar, ayuda mucho. La familia, al final, te da grandes alegrías. Entonces, en esos momentos vivimos también momentos de mucha unión familiar. No sé, estábamos en la clínica y aparecían mis papás, mis hermanos, mis cuñados, mi suegro, la abuelita de Javier, y todos, y ahora vamos a rezar el rosario por José Ignacio, vamos a rezar el rosario, o sea, y todos rezando. Entonces, ese carácter de vida interior o de piedad que era familiar entre todos y que vivimos juntos, hace que de alguna manera hoy en día somos muy unidos, porque hay algo que nos mantiene siempre unidos. Realmente impactante el caso de José Ignacio.